Y seguimos, le decíamos, es una nota extensa pero jugosa. Segundo tramo, Renzo, haciendo referencia a lo que le preguntabas acerca de la política de Estado. En definitiva, quisiste decir, o me pareció a mí, ¿por qué no se ponen de acuerdo todos los políticos y se dejan de... ¿Se imaginan qué? Bueno, seguro, es así como tú dices, porque realmente esto no es nuevo, las políticas de gobierno superan muchas veces las políticas de Estado, y eso quiere decir que en realidad dependiendo del gobierno de turno se hace más incidencia en una o en otra política y no se ponen de acuerdo entre todas las bancadas para realmente llevar o encaminar al país hacia adelante. Esto es un tema político, obviamente, y en este caso, bueno, le preguntamos al Boca por qué, cuándo se van a empezar a trabajar a través de política de Estado. Y aquí va una patadita para toda la clase política, porque muchas veces un partido está en el gobierno, había reclamado X cosas al gobierno anterior, no las hace. Cuando vuelve a ser oposición, se la reclama al gobierno que asumió que antes era oposición. O sea, como que no hay acuerdo ni en eso. O sea, cuando están en el gobierno no hacen lo que le reclaman a la oposición y después cuando se intercambian los roles, la situación sigue siendo la misma. A ver. Vos sabés que nosotros intentamos eso. Hace 2 años y 3 meses que logramos presentar con la Cátedra de Nutrición un proyecto de ley para la alimentación de los niños. Mira, los estudios dan que 4 de cada 10 gurises en las escuelas públicas y liceos públicos tienen inseguridad alimentaria. Y 1 de cada 10 tiene inseguridad alimentaria grave. Bueno, un país que produce alimentos para 30 millones de personas no puede no atender la situación esta de mala alimentación en las infancias. Los datos de anemia de 0 a 2 años son acalambrantes. Entonces quisimos construir una política de Estado, dijimos, ¿qué pasa si nos ponemos todos de acuerdo en esto? Y presentamos un proyecto, que las instituciones educativas funcionen cuando tienen que funcionar, pero para la alimentación estén todos los días del año. Dotar de recursos a los CAIF, a las escuelas, a los jardines, a los liceos públicos. Un dato que quedó contratado es que el gurí que terminó 6º año de escuela y comía solo en el comedor de la escuela, cuando pasa primero el liceo, no resolvió en su casa el tema de la alimentación. Entonces presentamos una iniciativa que es, con una tasa a los depósitos en el exterior, se podría financiar la alimentación todos los días del año a las infancias. Tiene 2 años y pico de presentada. Y no logramos que no. O sea, creo que hay sectores que miran más por quién la presentó que si es necesario o no construir una política de Estado, porque ¿quién va a estar en contra de que los gurises tengan derecho a la alimentación? Y no tendría que estar nadie. Puedo poner un segundo ejemplo. Nosotros presentamos 3 proyectos sobre viviendas. 3. Un tema clave la vivienda. 1, para acelerar el proceso de apropiación de las intendencias de las viviendas vacías y abandonadas. Y que se transformen en cartera de vivienda social, para atender el drama de la mujer que sufre violencia de género, un gurí que tenga que estudiar del interior, para atender los realojos. Hoy la ley te exige un proceso de tasación tan largo que puede estar 7, 8 años. Evitando ese proceso, tendrías posibilidad en 1 año de acceder a las viviendas vacías abandonadas, que son miles. Todavía no hemos logrado que nos den respuesta. 2 años y medio hace que presentamos el proyecto de ley. Lo mismo para el Fondo Nacional de Vivienda, junto con las cooperativas de vivienda. Planteamos la posibilidad de una alicuota, una tasa de impuesto al patrimonio para fortalecer los recursos del Fondo Nacional de Vivienda. Entonces, en mi opinión, el problema de construir política de Estado es que en vez de mirar la idea, miran quién la propuso la idea. Pero es difícil el diálogo, ¿no? Porque esto sucede siempre desde el sector político, ya sea quien sea gobierno. Depende. Uruguay tenía un problema energético brutal. Tanto que tenía que recomendar el no uso de energía. Y hoy gana más de 500 millones de dólares por año porque exporta energía. El cambio en la materia energética se logró en acuerdo de todos los partidos. O sea, yo sé, lo que sí es cierto, la mayoría de las veces no se logra, pero a veces se logra. Ahora, en el a veces se logra también precisar espacio para poder, no baila solo. Y en este caso el que tiene más responsabilidad, el gobierno, porque vos estás en minoría. Entonces, voy a poner un ejemplo. Cuando la pandemia, en un momento dijimos, a ver, pero por lo menos no podemos tener la medida de que las personas que tienen comorbilidades, a esa licenciarla, va a obligar a trabajar al que sabe que si se infecta la queda. No lo logramos. Que es un acuerdo básico. Solo se logró para el Estado, pero y el privado. No tiene el mismo problema en el momento crítico. O sea, hay propuestas que vos decís, pero ¿con qué argumento te dicen que no? Bueno, a veces parece que se mira más quién la propuso, que si la propuesta en sí está o no para poder acordar. Y eso, es que el papel ahí de la comunicación es fundamental, porque cuanto más se conocen los temas,
más por abajo se presiona, así, pero ¿y por qué esto no? ¿Por qué esto no? ¿Cuáles son las razones? Y bueno, yo creo que hay que insistir mucho. Ojalá tengamos... La seguridad es otra, pero la seguridad no es un problema solo de los partidos. Ahí hay que encontrar acuerdo entre los partidos y la academia. La academia te dice muy claro, si querés resolver temas de seguridad, tenés que resolver las desigualdades, la desigualdad territorial, de vivienda. Miren, los niños no solo están mal alimentados, cada vez sufren más violencia. El CIPIAP duplicó los casos de violencia sobre los niños. Línea Azul casi duplicó las denuncias. Los oficios fiscales al INAU crecieron un 80%. O sea, no solamente tenés una infancia con problemas de alimentación, sino que sufre mucho más violencia. Si vos no atendés esto hoy, pensar que mañana no vas a tener violencia en la sociedad es absurdo. Pero no tiene pie ni cabeza. Entonces, como que hay algunos centros en los que tendríamos que tener, al revés, multiplicarle a la gurizada alimentación y cultura, bueno, vas a tener una situación distinta para atender mañana. Entonces, tendría que haber espacio para construir alguna especie de espacio común de reflexión. Pasa que es difícil, porque si vos venís con el planteo de dar manijas y no, la seguridad la arreglo en 2 patadas, pego 2 gritos y resolví, después te cuesta más explicar, mirá que no es tan fácil, que hay que trabajar mucho el sistema carcelario, que hay que trabajar mucho las infancias, que hay que trabajar mucho... Y sí, papá, no es tan sencillo el tema. Ahora, está bueno que en el debate político, por lo tanto, no planteemos cualquier cosa, ¿viste? Sino que bajemos la pelota al piso, decir, bueno, hay temas que merecen tiempo de trabajo y no se resuelven de un día para otro. Cuando estaba al frente del gobierno, ¿qué nos decían de la gente en situación de calle? Culpa del frente, aprieto un botón y lo resuelvo. Casi se duplicó la gente en situación de calle. ¿Viste que no es tan sencillo? Los problemas de adicciones, salud mental, son bastante más complejos que apretar un botón y resolverlo. Entonces, yo no voy a caer en la misma, no voy a decir, aprieto un botón y se resuelve, pero tienen que hacerse cargo los que cuando estaban en la oposición, ¿no?, se aburrían de dar manija, de que parecía que era... Al grito del balde estaba todo resuelto. No, al grito del balde no se resuelve nada. Hay problemas que requieren mucho esfuerzo, trabajo, sacrificio, y el resultado nos doy para mañana. Voy a poner un ejemplo. Islandia, a mediados de los 90, tenía problemas con el consumo problemático, consumo frecuente de sustancias en los adolescentes, cada vez más grande. Cada vez más grande, prendió las luces. ¿Y qué hizo? Las puso largas. Y empezó a aplicar un plan agresivo de gestión del tiempo libre. Entonces empezó con teatro, cómic, deporte, artes marciales, de todo, plaza. Ahora el resultado lo tuvo a los 10 años. No fue al otro día. Lo tuvo a los 10 años. Hoy se desplomó el consumo problemático y se desplomaron los problemas. Pero pensó lejos. Si vos das manija y pensás que lo vas a resolver de lunes para un martes, después la sociedad te va a exigir resolver un lunes para un martes. Entonces también construir acuerdos implica honestidad en el diagnóstico del problema, para construir líneas en las que puedas trabajar con mayor base de acuerdo, ¿no?